Entrevista más del Parlante.cl. Estamos con los amigos de Edgar Van de Vingar, Fernando La Salvia y con Hans Korn. Ya, gracias, chiquillos, por recibirnos aquí en su sala de ensayo. Primero que nada, me gustaría de alguna forma que nos contasen, ya ambos son músicos de cierta, de alguna forma, experiencia. ¿Qué los llevó a reunirse y a crear esta banda? ¿Nos podrían contar un poquito de eso? Mira, lo que llevó a reunirnos finalmente con Hans y con Richie Tunacola, que no está acá, es que es nuestro baterista y productor del disco. Es que el primer proyecto de Edgar Van de Vingar fue un disco que salió el año 2011, que fue a fines del 2010, realmente, pero se escuchó más el 2011, que era el disco I'm Everyone I Know, que fue la primera vez que yo hice un disco como más solista y le puse el nombre a este proyecto de Edgar Van de Vingar. Y ahí yo tenía colaboraciones de El Rulo de los Tetas, DJ Beatman, Julián Peña de los Santos Dumont, ¿quién más estaba? La Bernie Traub de las Liliths en esa época. Entonces, todas esas como colaboraciones, que era como una colaboración de algún músico por canción, finalmente, con esa dinámica. Y era un proyecto un poco más electrónico. Entonces, a mí me pasó que para tocarlo en vivo, imagínate, juntar a Julián con el Rulo, con todo, era súper complicado. Entonces hicimos, creo que 2 veces pudimos tocarlo en vivo. Entonces yo generalmente lo tocaba con las pistas de voces grabadas, lo tocaba con teclados, más como computador, con ese formato. Entonces, una vez estando en Amanda, tocando con ese formato, después tocaba Tunacola. Y Richie Tunacola llegó, tenían que setear algo a la batería que les había quedado por setear, entonces me dijeron, oye, las últimas 2 canciones tuyas, ¿podemos setear la batería atrás tuyo? Y Richie se puso a tocar de repente un par de canciones que eran del disco anterior, y se puso a hacer la batería arriba como para probar las canciones, solo con los parlantes de retorno, para que no se escuchara para afuera lo que estaba pasando. Y, o sea, ni siquiera con los parlantes de retorno, fue como para que Pelado en el sonido lo escuchara, no sé, fue algo así. Y ahí fue como, oye, sonríe la cuestión, hagamos alguna cuestión, y ahí seguimos tocando con Richie los dos, que eso fue ya como empezamos como el 2012, y Hans se une tú te unes al principio del 2014, o el finales del 2013 puede ser, por ahí. Por ahí, entre 2013 y 2014. Rich me invitó a participar con el proyecto porque yo ya tocaba con él en Tunacola. Yo creo que sin ir más lejos fue a buscar un bajista y lo tenía ahí al lado y me yo le dije, ofreció. ¿conocí algún bajista? Me dijo, de Tunacola, porque finalmente en este formato que estamos los dos con Richie empezamos a tocar más en vivo. ¿Sí? Es por eso un poco que te contaba más largo lo que nos pasó a nosotros, que pasar de una cuestión totalmente electrónica pasó a ser una cosa más power trio desde la llegada de Hans, que son los últimos 2 años. Sí, pues, y hemos crecido un montón tocando, pues. ¿Te acordáis de esas tocatas antiguamente? Nuestra infame tocata en el club. Sí. No, nos ha costado, no es que nos haya costado, sino que ha sido lindo como el viajecillo de conocerse musicalmente, con otros músicos, con otros bateros. Porque con los bateros el bajista tiene que tener toda la onda del mundo. ¿Cachai? Y eso se ha dado, hemos ensayado harto y bien, ha fluido muy bien la cosa. Y como eso, ha pasado como un poco la evolución de lo que era la pregunta, como desde más la historia, ha pasado eso, que en estos 2 últimos años todo el material del disco lo hemos tocado en vivo. Entonces nos pasa que el disco que vamos a lanzar en Onaciu, más allá que vayamos a hablar después de esto, pero es un disco que ya hemos tocado, entonces nos pasa que ya hay un sonido que está establecido en el disco y otro sonido que ya lo tenemos establecido en vivo, que es el que hemos generado como estos 2 años. Entonces creo que la propuesta en vivo suena incluso un poco más tirada hacia el rock y hacia el power trio de lo que sonaba el disco, que fue justo en la etapa esta como de transición con la incorporación de Hans, porque Hans, cuando empezamos a grabar el disco, llevábamos tocando muy poco juntos. Entonces, ahora pasó que siento que en vivo le hemos agregado cosas y cada vez le vamos agregando más cosas de instrumentación y sonando bajo, guitarra y batería, y de hecho hemos ensayado a veces sin las secuencias electrónicas que tiene el disco y solo con bajo, guitarra y batería, y suena bastante bien. Sentimos realmente el pelado a algunos lados, pero estamos acostumbrados, pero
si hay como una sonoridad de un trío de instrumentos, yo estoy súper contento de lo que hemos llegado. La mansa respuesta. No, pero es para dejar claro, sí. Ahí nos editan lo que... Una pregunta más cortita, más asociada como al nombre de la banda. ¿Nos podrías contar, Fernando, tú que de alguna forma fuiste el que, entre comillas, integrante original de la banda, qué se debe el nombre? ¿Alguna historia en particular? Y ahora que de alguna forma nos contabas que en vez de usar el nombre completo, estamos usando la abreviación EVDW. Cuéntanos un poquito con respecto al nombre de la banda. El nombre de la banda es bien simple, era un personaje de un cortometraje que yo hice hace como el 2008 que se llamaba Edgar, y uno de los personajes se llama Edgar Van de Wingert. Y encontré como un nombre que era bien muy extraño, pero siento que hay cosas que son tan extrañas que cuesta pronunciarle y que te lleguen, pero siento que las más extrañas cuando te las aprendí, como después no se te olvidan más. Y EBW están usándolo básicamente por eso, como para hacer más fácil también, o sea, no más fácil, pero es un nombre largo igual que la abreviación suena bien y creo que gráficamente me gusta cómo está, más que sonoramente el EBW, creo que gráficamente para lo que estamos haciendo me gusta cómo está apareciendo, no sé. Sí, está bonita la sigla, EVD, y con la V suena más precioso todavía. EVDW, mira, de verdad, hay que decirlo V. Sí, uno dice B. Sí. Yo sabía que era B cuando era B corta y B cuando era B larga. Es en inglés. Ah, la B labial y la B. Hablemos un poquito de las influencias que tiene la banda, ¿ya? Más que preguntarle directamente sobre las influencias en sí que ustedes consideran que tiene la banda, nos gustaría, aparte de saber eso, saber qué es lo que ustedes están escuchando ahora. Siempre nos gusta preguntarle a las bandas amigas qué están escuchando, porque de alguna forma nos permite tener de alguna forma una especie de medición de lo que ellos van a poder producir más adelante. Entonces cuéntenos un poquito las influencias que ustedes consideran que tiene la banda y que ustedes como de alguna forma entes naturales escuchan diariamente. a ver, yo le preguntaría a Hans, tú cuando estáis, cuando escucháis, ¿a qué te suena? Yo creo que Hans es una buena medición. Cuando escucháis Edgar Van de Wingert, ¿a qué te suena? Chuta, es difícil esa pregunta. Tendría que pensarla. No sé, como parecido a qué bandas. A mí no me gusta esa típica... ¿Qué influencia vería ahí en Edgar Van de Wingert? Así como... Es que es distinto, como lo decís tú, lo que estamos tocando en vivo a lo que está sonando, igual un poco como la transición de tocarlo en vivo a cuando lo grabamos en aquel entonces, como hace ya como un año o más de un año, es distinto. Pero ahora tiene mucho más punk rock, así en vivo, y al escucharlo un poco más así como tintes electrónicos, pero tiene una amalgama así entre lo electrónico y el formato rock así no sé si de power trio, pero sí como guitarra, bajo y batería, bueno, que se junta muy bien con los sonidos electrónicos y con los sintetizadores, ¿cachai? Eso encuentro que no, o sea, bueno, hay hartas bandas que están trabajando con eso ahora, ¿cachai? O sea, con guitarra, bajo, batería, además de los sintetizadores y todo, pero encuentro que como la propuesta es un poquito más rockera, se mezcla súper bien, por ejemplo, en la canción Savior, que tiene harto de rock, pero también tiene todos estos tintes electrónicos. No me gustaría... Richie bien responsable de eso, en todo caso. Richie Tunacola, que produjo el disco, yo creo que es el mayor responsable de haber sacado como toda la parte de instrumentación, toda la parte como electrónica y haberla fusionado, y creo que la mezcla que hizo, siento que a mí como influencias que me pasa, no te podría decir como influencia como decir, oye, quisimos hacer un disco que sonara esto, sonara lo otro. Fue un disco que salió súper instintivamente. Creo que quizás después me di cuenta que habían una influencia, pero son influencias desde cosas antiguas que uno puede haber escuchado, desde, no sé, desde los Beach Boys hasta de repente el gallo que está mezclando el disco, que es Claudio Quiñones, nos decía que a él le sonaba a Elo. Entonces, y de hecho ahora, un poco la segunda pregunta que me decís que estamos escuchando ahora, de hecho gracias a eso me puse a escuchar Elo porque no tenía idea
no conocía, aparte de Don't Bring Me Down, no sé, y un par de canciones, no conocía mucho a Elo. Y me he comprado discos de Elo durante los últimos 7 meses que ¿cómo se llama? Quiñones me lo recomendó. Y estoy casi puro escuchando Elo ahora, me encanta. Me encuentro maravilloso. No sé si te gusta a ti, Elo, ¿lo caché? ¿No cacho el Elo? No lo conozco. Bueno, pero eso. ¿Y tú qué estás escuchando ahora, Hans? Mis sugerencias de Spotify son demasiado variadas. Encuentro lo mejor el descubrimiento semanal de Spotify. ¿Algún ejemplo que escuchaste hoy día? Yatch, una banda que se llama Yatch. No sé ni dónde son. O ¿cómo se llama? Los Gold Panda. Po. Gold Panda que estaba escuchando ahora, que lo descubrí parecido a Caribou. Bueno, Caribou también he estado escuchando también, al Toro y más, un montón, estoy todavía pegado. Al Woodkid también, francés. Y no sé, es como con el Spotify dejé de, no es por hacerle marca la cuestión, que ay, fascinante, pero pasé del iPod que se me perdió a estar escuchando streaming todo el rato. Y te da música a conocer nueva, entonces todo el rato escuchando cosas nuevas de cabros chicos. El otro día escuché, hay un cabro que se llama, ya se me olvidó el nombre, pero un cabro así inmortal y un pendejo como 19 años, entonces te vas enterando de las cosas que van saliendo de cabros chicos, como generación nueva, y siempre súper fresco. Eso es lo que me gusta de estar escuchando música nueva. Y sin ni siquiera saber los nombres, eso es lo mejor, le ponís guardar nomás. Bueno, lo otro también en cuanto a la sonoría como influencias, también eso como de decirte que fue un disco escrito súper instintivamente y también musicalmente súper instintivamente como iban las canciones, sin pensar mucho como el género que queríamos hacer. Y también otra gran labor del Richie fue que en la producción creo que la sonoridad del grupo intentamos de dejarla lo más propia posible, incluso trabajando como esa cosa punk rock que dice Hans, incluso trabajarla como que las partes electrónicas no sonaran tan hi-fi tampoco, ¿cachai? Tenía un poco que ver como ese como power trio más garage mezclando con la electrónica. Yo creo que esa propuesta, aunque te haya dado como las definiciones más o menos de los géneros musicales, va un poco por ese lado, de repente estar buscando una sonoridad propia. Creo que en ese camino estamos constantemente. Perfecto, una pregunta sencilla, o sea, hemos visto por ejemplo que bandas como We Are The Grand sacaron su primer disco en inglés y ahora sacaron hace poco un disco en español. Usted actualmente, por lo que tenemos entendido, su música es en inglés. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué eligieron de alguna forma que el chileno normal no de alguna forma entienda al 100% sus letras? ¿Por qué eligieron ese idioma y no su lengua materna para cantar sus canciones? Cuéntenos un poquito de eso. Es parte un poco el hacer las letras en inglés. Un poco yo soy como el responsable de que eso pase. Básicamente por eso mismo que te decía, yo creo que yo soy bastante instintivo al momento como de crear, no pienso mucho. Y me sale más fácil dentro de ese instinto hacer las cosas en inglés que en español. Quizás por las influencias que tengo, quizás porque domino bien el inglés sin pensar en lo otro. Pero siendo más puristas, tampoco el español es la lengua nativa de Chile, así que es como que el español que tanto pasó, quizás antes se componía en español porque lo tenían colonizado los españoles. Nosotros crecimos en una generación que nos colonizaron los gringos, entonces quizás es un poco un sentido del humor frente a eso. Hablemos un poquito del ambiente musical aquí en Chile. Ya. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es muy difícil hacer música acá en el país? ¿Cómo ha sido su camino en cuanto a la difusión? ¿Qué consideran con respecto al ambiente musical chileno en este 2015 y 2016? Que ya llegamos casi a la mitad. A mí me encanta que hay, bueno, se le ha dado más oportunidad, yo creo, a la música chilena. No sé por qué habrá pasado eso, como algo concreto que haya dado el paso. Bueno, tal vez que se haya hecho la presión del 20% de la música, no sé tampoco qué tanta influencia ha tenido eso, en que bandas chilenas suenan en las radios, pero yo creo que más que eso es que hay una generación también de recambio que trae también propuestas bastante buenas. Y
A mí me gustan hartas bandas chilenas, estaba escuchando harta música chilena y no sé, por el tremendo disco que se sacó ahora el Alex Mander, Encuentro Mortal, las cosas que hace el Me llamo Sebastián. Lo mismo We Are The Grand, también que esa evolución que se pagaron del inglés al español, buenísimo. También ¿quiénes me han gustado como suenan? Que tocan muy bonito, no sé si me gusta, bueno, sí me gusta su música, pero Planeta no, tocan muy bien, en vivo, tocan increíble. Y le fue la raja, parece, no sé, en el Lollapalooza también. Bueno, los cabros de La Guacha también tocan la raja, no sé. Encuentro que hay un montón de música en este momento y se ha concentrado y resulta que es buena, ¿cachai? Y es todo súper popero, ¿sí? Encuentro que el rock se ha quedado un poquito atrás en la escena. Y, puta, hacer música, cualquiera puede hacer música, pero lo peludo es llevarla como a otros niveles, hacer más conocido, difusión, y es pura pega, en verdad. Es un gran sacrificio que hay que tener como músico, porque uno viene a ensayar, no sé, pues, viene a darse este tiempo también para hacer entrevistas, para mover la cosa, y de repente todavía son medios cagados los chilenos para pagar la entrada en los conciertos. O sea, les cobráis 3, 4 lucas y son medios cagados. Todavía no se han dado cuenta que toda esta generación de recambio necesita también todo el apoyo del público, ¿cachai? Sobre todo en vivo, porque ahora, ¿quién gana plata vendiendo discos? Nadie, ¿cachai? Sale más caro hacer un disco y con cuál recuperáis la plata. Entonces la gente todavía tiene que jugárselo un poquito más. Igual hay gente músicos que hacen una apuesta, no sé, por ejemplo, a mí, ya voy a hablar del caso particular, me llamo Sebastián, que el cabro es totalmente independiente y tiene como a gente que trabaja con él, que son sus mismos seguidores, ¿cachai? Que les gusta el proyecto y que creen en la cuestión, y esta cuestión se ha ido como retroalimentando en su público y ha creado un público súper fiel que ahora lo va a ver. El otro día lo fui a ver al Clan y súper fiel la cuestión. Pero este tipo tiene que estar sacándose la cresta todo el rato, o sea, él, el Sebastián o cualquier otro músico que quiera hacerlo, tiene que estar ahí constantemente y sobre todo aprovechando las redes sociales, ¿cachai? Que es lo que la lleva ahora, el YouTube, el Facebook, el Instagram. Y hay que darle nomás, es peludo, es súper peludo. Eso, está ahí, Perfecto. Y hablemos un poquito más ahora de, llamémoslo así, la actualidad de la banda. De alguna forma está próximo, o ya en el lanzamiento de La Nació, de salir el segundo disco. Cuéntanos un poquito de la producción y de alguna forma ya nos dijeron un poco, pero ¿cuáles son, según ustedes, las grandes diferencias entre los dos discos que tiene la banda? Independiente ya que sabemos un poco que ahora cambió la formación, etcétera, pero ¿ven alguna otra diferencia? ¿Algo nuevo que le quieran entregar con esta nueva producción? Definitivamente lo nuevo que tiene este disco es la incorporación de mucho más instrumentos clásicos, como te decía, incorporación de batería en vivo. Yo nunca había grabado con baterista real. Bajo reales sí había grabado siempre, pero con bajista estable tampoco. O sea, en Rock Hudson sí, pero finalmente era mucho más basado en las secuencias que en la cosa en vivo. Entonces, creo que este es un disco, lo nuevo que tiene y lo que creo que se diferencia mucho del anterior es que es mucho más orgánico, se podría decir, en cuanto a instrumentos clásicos, bajo, guitarra, batería y voces. Hay un trabajo de las voces mucho más terminado y mucho más detallado. Y creo que también el formato de lo que estamos haciendo ahora son mucho más formato canción que las propuestas del disco anterior, que era mucho más cosas en formato más electrónico, que no tenían tantas formas de canción. Yo creo que ahí están las mayores diferencias y lo principal es que ahora somos una banda y antes era como yo con distintas personas. Ahora el proyecto se transformó definitivamente en una banda. Hablemos ya directamente del evento que se viene en el Baro Nació el 22, me parece. 23, perdón. Sábado 23. 23. ¿Podrían contarnos un poquito, de alguna forma, para los asistentes, las personas de parlante, de alguna forma, que van a ir al evento, con qué se van a encontrar ahí? ¿Vamos a encontrar netamente el desarrollo de este disco? ¿Vamos a encontrar alguna sorpresa? No sé, cuéntenos. ¿Qué nos vamos a encontrar ese día? Básicamente lo que vamos a tocar el lanzamiento el 23 de abril, el sábado 23 de abril en Onasú, que es el lanzamiento de nuestro disco.
Es el show que ya venimos tocando, que tocamos en México y ahora en South by Southwest en Austin, que es un show que está súper bien ensayado, es como una secuencia que tiene un principio, tiene un fin, y a donde vamos a mostrar más que todo canciones del nuevo disco Planet Snorkel, pero también algunas versiones ya en el formato como Power Trio que ya venimos tocando hace rato del disco anterior. Entonces, también tenemos un par de canciones del disco anterior que ¿cómo se llama? Son agradables de tocar y que la gente ha tenido súper buena recepción. Las tocaron harto en la antigua Radio Horizonte y todo eso. Entonces, en ese sentido son esas canciones del disco antiguo, pero básicamente centrándonos en el disco Planet Snorkel, que lo tocamos casi entero. O sea, hay una canción que no tocamos, ¿no? Hay una. Parece que sí. Solo hay una que no tocamos del disco nuevo, entonces es un show que ya lo tenemos muy trabajado y que es bueno verlo porque es interesante ver una banda que creo que para mí como espectador, una banda que haya como evolucionando su show en vivo y que no sea siempre como el disco. Y ese camino, al venir tocando el disco hace un rato, nosotros ya lo tenemos como avanzado. Como que siempre pasa que siento que los músicos cuando estrenan su disco es porque recién lo vienen como tocando y todo eso, y siempre te dicen lo hemos ido afiatando con el tiempo. A nosotros nos pasó un poco al revés, venimos tocando porque eran las canciones que teníamos que tocar en vivo, nosotros tres, entonces hemos venido trabajando en vivo y eso se nota, y se nota al escuchar el disco y se nota la diferencia al vernos en vivo, así que creo, y la cercanía que puede haber con una ciudad también, creo que es súper bueno donde está el público y todo eso. No, claro, como dice Fernando, se nota la diferencia entre la versión envasada y las versiones en vivo. En vivo hay harto power, sí, y ahí se nota harto el formato garage, rockero, así. Y está bueno, está bueno. Hartos matices tratamos de hacer en vivo y tratar de llegar bien arriba también, po. Onda, sí, eso, como ponerle bueno. Sí, es un show bien arriba y yo creo que si se puede como marcar lo que decís tú, creemos que a nivel como de rock, no sé si se está haciendo mucho en este momento acá en Chile, como las propuestas más como conocidas, no sé si serán las más rockeras, quizás los Foyaxoid, no sé. Pegado. Quizás ellos lo siento, quizás de los más... Los Perroski, que me encantan, también la Big Rabia, también los encuentro bacanes, la Big Rabia lo que están haciendo. Así que eso voy a decir, como que creo que tratamos de sacarle el mayor provecho al formato discográfico en el disco, y también hemos tratado de sacar lo que más hay que sacarle provecho cuando uno toca en vivo, que siento que es como la instrumentación que uno está haciendo en ese momento, más que la secuencia. A la gente que los va a ir a ver ese sábado y a la comunidad de parlantes en general, ¿nos podrían contar dónde los podemos encontrar, dónde podemos ver sus discos, si es que queremos de alguna forma adquirir el disco, dónde podemos llegar a él, etcétera? Cuéntenos actualmente cómo podemos acceder a la música de la banda. Digo yo, sí. Sí, tú sabes todos los links. Bueno, en Facebook estamos EVDW, que es EVW, mira, me sale más difícil, pero EVDW en Facebook. Está nuestro Twitter, que es Edgar Van de Wing, y también el Instagram, que es Edgar Van de Ingar. Así que ahí nos pueden encontrar en redes sociales. Están en YouTube todos los videos. Está nuestro video, que es el single Everyone's Fault, que es un video que hicimos en 360 grados, que está re interesante si lo quieren chequear. Y también ya van a estar disponibles, ya están en Spotify los dos singles que hemos sacado, que es Savior y Everyone's Fault. Pero desde el viernes, el día antes del lanzamiento del sábado, va a estar disponible en iTunes, el disco entero en Spotify, en todas las plataformas digitales disponibles, gracias a nuestro sello La Unión y Altafonte, que es quienes están encargados de toda esa parte. Y a fines de mayo, que yo creo que va a implicar hacer otro show, lanzamos el disco en vinilo y en cassette. Así que esas son las dos instancias de lanzamiento que tenemos pensado hacer. ¿Dónde va a ser la otra? Todavía no está resuelto, y te digo, como fecha tentativa puede ser fin de mayo. Estamos recién viéndolo, pero es más o menos la fecha que van a estar listos los vinilos y los cassettes.
ya para ir cerrando, nos gustaría, si nos pueden de alguna forma dar una invitación a la comunidad de nuestra web para que asistan al 23, ya, de alguna forma invítennos y finalmente si le pueden mandar un saludo a toda la comunidad de Parlante.cl que probablemente va a contagiarse y va a ir en masa a lo que es la ONACIU. Bueno, a toda la comunidad de Parlante.cl, primero gracias por esta entrevista y estar interesados en este show de nuestro lanzamiento. Nosotros encantados que vayan todos ustedes. Don Hans Korn, y acá, ¿me puedo decir el Enzo Francescoli? Enzo Francescoli. Sí, soy fanático del señor Enzo Francescoli, así que... Y además ataja mucho al arco. Bueno, eso, así que invitamos a todos nuestro show de Lo Nació este 23 de abril, amigos de Parlante.cl. De nuevo, gracias y si es que van a sentir un show bastante poderoso que va a ser acompañado por consecuencias, pero van a ver a 3 músicos que lo van a dar todo arriba del escenario. Así que eso, vayan. Vayan, muchas gracias Parlante.cl.